Hola, bienvenido a Bass Advisor. Hoy te traigo el Chord Action PJ y espero que te guste. Este instrumento que vas a escuchar a continuación lo tuve en mis manos durante unos cuantos días, hará pues 2-3 meses, así que todo lo que te voy a hablar es de memoria y pues un poco las sensaciones que recuerdo, lo que he escuchado a la hora de editar, etc. Este PJ pues es un PJ pasivo de corte moderno con cuerpo de álamo y color nogal, ¿vale? El nogal no es la madera, sino es el acabado, con un diapasón de Jatoba que luce muy bonito. Pues un clásico que se codea un poco con las opciones más económicas de Yamaha y Ibanez. Así que bueno, vamos a escuchar un poco. Con todo lo que has escuchado, creo que podemos ir a las valoraciones. Mástil, como te he comentado, el diapasón de Jatoba luce muy bonito, está francamente bien y es bastante suave, así que el mástil, pues el acabado de trastes no lo recuerdo muy bien, creo que era mejorable, como es lógico por el precio, así que creo que le voy a poner un 8. Peso balance, pues la verdad que es, si tienes una lesión, por ejemplo, si tocas en una orquesta 3 pases de hora y media, cosas de estas, realmente es una opción muy a tener en cuenta, ¿vale? Es un instrumento pues sencillo si eres un profesional, pero la verdad que el peso de 3,29 kilos es un auténtico escándalo. Para mucha gente sería claramente un 10,
Personalmente a mí me gustan los instrumentos que se sienten pues un poquito más pesados. Hubiera agradecido 300-400 gramos más. Así que por mi parte se va a quedar en un 9. Calidad de construcción, instrumento que no tiene nada que digas, no, esto no está bien, ¿vale? De hecho, el color de las maderas está muy bien. La verdad que es un instrumento que transmite buenas sensaciones dentro de lo que cabe, así que creo que se le puede dar un 7 perfectamente. Calidad-precio, el bajo está, eso, sobre los 200 euros, 190, 220, algo así, ¿vale? 30 euros arriba, 30 euros abajo, así que es un bajo que se está codeando pues con las opciones más básicas de Ibanez, con la gama de entrada de Yamaha. Quizá un poco aparte estarían los Squier, ¿vale? Que son de corte pues mucho más clásico, pero bien, es un primer instrumento, en principio está planteado como un instrumento de entrada y que de hecho es recomendable incluso a nivel profesional, sobre todo por el tema del peso, pues eso es una opción muy válida para ponerle unas buenas pastillas, cambiar la nuez, unas buenas cuerdas, dejar los trastes perfectos. Sí es cierto, como te comenté en el análisis del Ibanez GSR 180, que te voy a dejar al final, que bueno, son dos opciones pues muy similares. Otras marcas como Harley Benton pues ofrecen cosas mejores por este precio, pero tienen el hándicap de un peso muchísimo más elevado, muchas veces un balance que no es tan bueno, así que yo creo que la calidad-precio se merece como mínimo un 8. Sonido, como pasa con casi todos estos instrumentos, pues no tiene un sonido realmente bueno, ¿vale? Es un instrumento que sirve para iniciarse, suena bien, tiene una configuración que creo que es muy interesante, la PJ, para poder saber cómo suena, cómo se toca un Precision, ¿vale? Si tocas solo con la pastilla Precision, también pues sirve para trabajar la articulación pues más afilada de la pastilla del puente, aunque no sea una pastilla que suene espectacular, y las dos juntas pues se pueden asemejar un poquito al sonido de un jazz bass. Así que bueno, en cuanto a sonido, creo que le voy a dar un 6. Ya con esto pues tienes el resultado, una nota realmente muy buena para el instrumento que es. Es un instrumento pues, repito, muy sencillo, pero muy recomendable tanto para aquellas personas que tengan lesiones como para esos profesionales que tengan que hacer jornadas maratonianas. ¿Por qué no? Es un instrumento muy recomendable para esos dos casos y también pues eso como instrumento, primer instrumento pues de iniciación. Así que creo que nada más, no sé si has probado el instrumento, si estás de acuerdo. Repito, te dejo aquí al final el Ibanez equivalente. Y bien, en el canal tienes muchísimos más bajos. De hecho, hay una lista de reproducción dedicada exclusivamente a los bajos económicos. Así que nada más, muchísimas gracias por tu tiempo, como siempre, y nos vemos muy pronto.